de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, ¿se han dado cuenta que vivimos en un tiempo en el cual lo que menos queremos es esperar? Para todo las cosas tienen que ser lo más pronto posible. Siempre cuando escuchamos que nos piden algo y les preguntamos para cuándo lo quieren, a veces nos dicen para ayer, porque lo quieren inmediatamente, todo rápido. En el momento lo queremos todo. Aún ahora la generación que está surgiendo hasta para la televisión es ahora ya. Los programas son ahora ya. Ya no es como antes que teníamos que esperar al siguiente día o a la siguiente semana para el siguiente capítulo, sino es que ya. Todo es algo inmediato. Y si nosotros buscamos ser pacientes y esperar, nos dicen que somos negligentes o que no nos gusta trabajar o que simplemente postergamos las cosas. Entonces el ver las cosas en esperar como que es algo equivocado, algo malo, algo que no se debe de hacer. Y todos nosotros ya estamos acostumbrados a que se tienen que hacer las cosas ya, en este momento. Porque mañana no va a haber más tiempo para hacer otras cosas que se vienen más adelante también. Y entonces el esperar ya se acabó. El esperar ha quedado en el pasado. El esperar es para aquellas personas que no tienen cosas que hacer, tal vez. Pero cuando vemos hacia nuestra fe, tal vez podríamos caer en la misma situación que nos está rodeando a todos y decir, no hay que esperar, hay que hacer las cosas ya. Porque si no se hace, nunca se van a hacer. Porque si no se hacen en este momento, van a pasar años y no se hará absolutamente nada. En muchas cosas es importante hacerlo inmediatamente. Pero a veces en esa parte, cuando nosotros estamos esperando las promesas de Dios, tampoco queremos esperar, ¿verdad? También las queremos ya. Dios, te acabo de pedir que me des un nuevo trabajo y no ha llegado el trabajo. Te acabo de pedir que me des una mejor economía y mi cartera sigue vacía. Te acabo de pedir que mi enfermedad se quite y sigo enfermo. Te acabo de pedir que mi familia ya no tenga tantos problemas y todavía ahí están los problemas. Queremos las cosas inmediatamente, pero cuando nos dice Dios que esperemos, se nos hace tan largo, tan complicado, tan pesado. Porque estamos ya muy acostumbrados a que ya. Ahora, dicen algunos, ahora es el mejor momento para hacer las cosas, ¿verdad? Les invito a que leamos ahora para nuestra meditación de este día el texto del Evangelio, que ciertamente es la primera parte y la segunda parte la encontramos en la primera lectura de Hechos, capítulo 1. Pero vamos a leer el texto de Lucas 24, 44 al 53, donde dice el Evangelio de nuestro Señor así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Encontramos un
unas partes interesantes en nuestro texto. Primeramente, después de presentárseles a ellos, después de haber resucitado de entre los muertos, Él está ahí enseñándoles en cada ocasión en la que se encuentra con ellos. Durante 40 días está apareciéndoles en diversas ocasiones para instruirles, para seguirles enseñando, para que ellos entendieran todas las cosas que estaban pasando y las que ya habían pasado. Imagínense, todavía estaban con esa cosa en la mente de su Señor crucificado, verlo cómo fue enterrado y después la resurrección, verlo con ellos. Había todavía durante esos días un sinfín de cosas en la cabeza que estaban todavía procesando. ¿Cómo podemos saber esto? Pues simplemente recuerda cuando alguien muy importante de tu familia ha sufrido, ha partido. Fue en una semana en que cambiaste y asimilaste todo lo que pasó. Pasaron días, meses, a veces pasan hasta años en los que nosotros asimilamos todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces ellos están en ese proceso, pero están viendo a su Señor ahí resucitado, están viendo que Él está vivo, que Él no es un fantasma, que Él está ahí ayudándoles y enseñándoles todavía. Entonces durante esos días ellos están con gozo, pero también todavía siguen las dudas. Y dice en nuestro texto que Él les empieza a decir que era necesario que todo lo que había pasado aconteciera. Porque era necesario para la salvación de todo el mundo. Era completamente necesario que el Cristo fuera hasta la cruz. Pero todavía eso puede que estuviera un poquito confuso en sus mentes, y en ese momento dice que hizo algo interesante, y que a veces cuando hablamos de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, a la diestra del Padre, nos enfocamos todo en la ascensión, en cómo sube a los cielos y en qué es lo que está haciendo. Pero hay una partecita importante en nuestro texto que a veces olvidamos u omitimos. Y es que dice que nuestro Señor les abrió el entendimiento en ese momento. Algo bien importante, una obra milagrosa, porque ellos que tenían esa confusión en ese momento les abre el entendimiento para que entiendan lo que ha pasado y entiendan lo que viene adelante. Y les dice, ustedes van a recibir desde lo alto poder. En Hechos, mismo Lucas hablaba acerca de la venida del Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor les está diciendo, ustedes dentro de pocos días van a recibir este poder. Van a recibir el Espíritu Santo. Van a poder hacer todo lo que yo les he mandado que hagan. Porque no lo van a hacer solamente ustedes, sino el Espíritu los va a guiar y les va a dar las palabras que tengan que decir. Todo eso está pasando con ellos, y en ese momento dice que los separa de su vista. En Hechos dice que una nube también los separó de la vista y ya no lo vieron. Y 2 varones vestidos de blanco se pararon junto a ellos y dijeron, pues, ¿qué están mirando al cielo? Así como vieron que subió a los cielos, así va a descender otra vez. Como todos lo vieron, nuestro Señor también va a regresar. Ahora ellos están entendiendo, ahora ellos están viendo a su Señor ascendiendo a los cielos y regresan con gran gozo. Y dice que todos los días estaban en el templo, alabando, adorando a Dios. Parte de esa adoración siempre es la oración, pero también hay una parte interesante que les dice nuestro Señor. Ustedes, mientras pasa esto, esperen en Jerusalén hasta que reciban esto. Imagínate una promesa y les dice, dentro de días van a recibir esto. ¿Cómo está? Solamente a veces pienso como cuando somos niños y nos dicen, si terminas el curso o la primaria o simplemente el año, te vamos a dar un premio por haber hecho bien las cosas si tienes buenas calificaciones. ¿Y cómo estamos ya cuando faltan pocos días? Estamos ansiosos, estamos esperando ese regalo que nos van a dar, o en nuestro cumpleaños o en Navidad. Imagínense a los discípulos con esa promesa y que tienen que esperar varios días todavía. Posiblemente estaban ansiosos, posiblemente estaban esperando qué es lo que va a pasar dentro de pocos días. Pero de todas formas, ellos esperan y están juntos, gozándose, adorando a Dios en el templo.
Ahora la aplicación en la forma de ley para nosotros, y es parte de lo que vimos hace unos momentos, ¿qué tanto nos gusta esperar? ¿Qué tanto nos gusta esperar las cosas? ¿Qué tanto hemos escuchado las promesas de nuestro Dios y decimos, ¿hasta cuándo, Señor, va a hacer esto? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir batallando con mi naturaleza pecaminosa? ¿Hasta cuándo tengo que batallar con los pecados de mi familia, con los pecados de mis hijos, con los pecados de la iglesia, con los pecados que encuentro por todos lados? ¿Hasta cuándo vamos a estar batallando con eso? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a dejar de padecer y de sufrir las dolencias del cuerpo, las enfermedades, los problemas? Y nos dice Dios, se van a acabar. Pero nosotros decimos, pues, ¿cuándo? Quisiera que ya se acabara todo esto. Quisiera que ya no tuviera este dolor, quisiera que ya no tuviera este problema, quisiera que ya la economía no me fallara. Quisiera que mi familia estuviera bien unida y estuviéramos todos con un mismo ánimo y un mismo sentir. Y que el amor se mostrara fácilmente. Y no esperamos. Entonces tenemos 3 cositas importantes: esperar, orar y desear. Y cuando hablamos de estas 3 cosas, son cosas que tal vez las 2 primeras digamos es difícil, pero desear, todos deseamos muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando vemos lo que nosotros como creyentes deseamos, va relacionado con el esperar, el orar y el desear. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esperamos como creyentes? Tal vez en la parte cercana esperamos que nuestra familia escuche el mensaje del Evangelio y pueda ser convertida si es que aún no han sido llamados o no han sido convertidos a la fe. Esperamos que nuestra familia a veces entienda lo que dice la palabra de Dios, o espero que yo mismo entienda mejor lo que dice la palabra de Dios, porque a veces abro la Biblia y no entiendo lo que me quiere decir Dios en ese momento. Pero en general, como iglesia, como hijos de Dios, esperamos su regreso. Esperamos que Él vuelva y nos lleve con Él a los cielos. Pero mientras nosotros esperamos, no vamos a desesperarnos y no vamos a ser pacientes. Y cuando esperamos, oramos. Y cuando oramos, ¿qué es lo que oramos? Tal vez podremos decir, oramos lo que siempre hacemos y es pedir esto, pedir aquello, pedir. Pero nosotros en nuestras oraciones también agradecemos y también parte de nuestras peticiones es decir, Señor, ven pronto. Es parte de nuestra oración, es parte de nuestro deseo. Es el mayor deseo, el mayor anhelo que tenemos los creyentes. Tal vez puedas pensar en una parte también negativa y decir, pues parte de mi deseo es que yo tenga una mejor casa, que tenga un mejor carro, un mejor trabajo. Pero el deseo mayor que invade nuestro ser como hijos de Dios es, Señor, ven pronto ya. Porque cuando tú regreses, me quitarás todo sufrimiento, todo dolor y estaré contigo en gloria. Porque nuestro Señor no viene por segunda ocasión para sufrir, sino viene con todo su poder y con toda su gloria, para llevarnos con Él. Pero también, mientras nosotros esperamos su regreso, mientras esperamos y deseamos esa segunda venida de nuestro Señor, también nos gozamos. Vemos a los discípulos que regresaron y estuvieron en el templo gozándose, alabando a Dios por todo lo que les había acontecido. Mira hacia atrás de tu vida. Mira todo lo que ha pasado en tu vida. Sí, yo sé que ha habido cosas difíciles, ha habido eventos muy, muy difíciles, pero si ves hacia atrás vas a encontrar que Dios ha estado ahí constantemente ayudándote y apoyándote, fortaleciéndote cuando estás débil. Y cuando llegas hasta este punto y ves, Dios me ha mantenido hasta aquí y lo más importante, me ha dado la fe, me ha dado la esperanza, me ha dado la salvación. Y para eso, para que yo tenga esa confianza, esa esperanza y esa salvación, Él tuvo que entregar su vida, Él tuvo que derramar su sangre, sufrir lo que yo merecía sufrir.
Y entonces encontramos que así como los discípulos, a ti y a mí nos ha abierto también el entendimiento. Ahora nosotros podemos entender por qué tuvo que sufrir el Hijo de Dios, por qué tuvo que derramar su sangre, porque era necesario para que tú y yo fuéramos perdonados, porque era necesario para que tú y yo fuéramos salvados. Esa es la forma en que nosotros nos damos cuenta cómo Dios nos ha abierto el entendimiento, cómo entendemos las Escrituras. Y cuando abrimos la palabra de Dios y no encontramos o no entendemos algo, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, esperar, orar, desear. ¿Y qué le pedimos a Dios en nuestra oración? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué deseamos de Dios en ese momento cuando no entendemos algo? Que Él nos abra nuestro entendimiento, que Él nos ilumine para que podamos ver lo que Dios quiere en esa parte para mi vida. Y siempre hacemos eso, ¿verdad? Siempre y si no lo has hecho, también es un buen consejo que siempre queremos tener. Cuando leas la palabra, no quieras aplicarlo a otra persona. No quieras decir, este versículo que acabo de leer está bueno, bien bueno para aquella persona. Este versículo que acabo de leer está bien bueno para aquella otra persona. Di, este versículo aplica a mí, ¿cómo aplica a mí? ¿Y por qué Dios me dice esto a mí? Y Dios nos abre el entendimiento para que veamos lo que quiere es para nosotros con ese texto, con ese versículo. Estimados hermanos en Cristo, esperar, orar y desear. Palabras cortas, sencillas, pero que llevan mucho esfuerzo, que necesitan de mucha paciencia, de mucha confianza, porque cuando esperamos, estamos confiando en que todas las cosas las está moviendo Dios para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y sabiendo que cuando nosotros esperamos, oramos y deseamos que Él venga, Él lo está haciendo. Y cuando venga por nosotros nos va a llevar y nos va a dar lo mejor de lo mejor. Y lo más importante, estaremos en su presencia todos los días. Eso es lo que esperamos cuando nosotros escuchamos de la ascensión. Nuestro Señor ha ascendido, pero no se queda allá, sino que dice, está a la diestra. Y cuando dice a la diestra, no está diciendo, está en un lugar fijo y no puede moverse. Está a la derecha de Dios, sobre todo poder, sobre todo dominio, gobernando absolutamente todo. Está en todo lugar a la vez. Esa es su ascensión, preparando un lugar, estando a la diestra, pero dándote a ti y a mí la esperanza de que vendrá otra vez para llevarse a todos sus hijos. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.